trabajando con acelerador de partículas y nadie piensa que él está allí dándole a la teclita para acelerar la partícula. Salen unos datos que él utiliza, ¿vale? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. No se le puede exigir a un doctor en Derecho que conozca estadística, pero bueno, esas cosas se pueden hacer por los estadísticos, que no pasa absolutamente nada. Para algo también están los proyectos de investigación, quiero decirte, para hacer este tipo de planteamientos. Y además, he de deciros que el estudio estadístico que acarrea este tipo de metodología es relativamente sencillo y rápido, con lo cual no es algo que sea solamente para investigadores en la estadística de primer nivel, sino que una persona con unos conocimientos mínimos de estadística es capaz de hacer. Y nada, esto es lo que quería contaros, espero que os haya interesado y quedo a vuestras preguntas, aunque primeramente la palabra tiene evidentemente María José. Bien, pues le aplaudís ahora. Bien, bueno, pues muchas gracias al profesor Juan Bataller. Nos encontramos un día y dice, tengo que hacer un seminario, ¿por qué no eres tú la discasa? Y digo, bueno, pues no sé si podré decir algo que tenga cierto interés, pero como me interesó el tema y el enfoque que le había dado, digo, bien. Ahora, cuando ya vi el título antes de ayer, que veo, y vi el título, digo, bueno, pues la carga de la argumentación de enlazar todo esto la tienes tú, porque... pero creo que lo ha enlazado de forma muy adecuada. Yo creo que a mí el tema me interesa en sí mismo considerado por lo que supone de estudiar posibles metodologías o métodos que podamos aplicar en el conocimiento del derecho y en la toma de decisiones también. Pero me interesa también porque creo yo que nos sirve para reflexionar sobre la propia doctrina jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que se elabora como doctrina jurídica hoy y cuál es el sentido y la función que tiene esta doctrina jurídica, un poco qué hacen los juristas, ¿no? Y creo que además esto puede ser muy interesante, ya que veo que hay muchos jóvenes que serán doctorandos, imagino, o estarán estudiando máster, y nos pueden dar también su perspectiva sobre lo que supone la elaboración de un trabajo de investigación en el ámbito jurídico, cuando lo que estás haciendo es un trabajo de investigación en sentido, vamos a decir, puro, vamos a considerarlo así, y no, por ejemplo, tratar de hacer la diferencia entre escribir o estudiar o preparar una investigación y la diferencia entre hacer, por ejemplo, un dictamen, ¿no? Ahí hay diferencias que también son metodológicas, que son de enfoque, que son de objeto. Y en este sentido, voy a tratar de ser muy breve, señalar solo algunos aspectos que, bueno, me ha sugerido muchísimas cosas, me ha resultado muy interesante el texto y me ha sugerido muchas cosas que no voy a poder comentar aquí, pero creo que sí que me resultaría muy interesante escuchar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y, por ejemplo, es algo que siempre también me preocupa cuando se hace el trabajo fin de máster y hay que cumplimentar el apartado metodológico que ponemos los juristas ahí. ¿Qué decimos? Algo que a un tercero imparcial, vamos a decir así, le convenza de que lo que hacemos, a pesar de que nosotros tenemos dudas sobre nuestra propia entidad, como, digamos, en el ámbito de los saberes, tenemos dudas de cómo calificar lo que hacemos. En muchos casos decimos, hombre, una ciencia en sentido estricto a lo mejor no somos, pero no somos una mera opinión, no es una mera opinión, sino que tenemos un saber de alguna forma que está consolidado y que tiene unas ciertas garantías de que lo que conocemos o bien es cierto o bien es correcto. Entonces, esta idea de que lo que nosotros conocemos y que lo que proporcionamos, el resultado final es que diremos que es verdadero en el sentido de cierto, o en el sentido de probable, o en el sentido de correcto,
también nos hace referencia a las dos grandes, podemos decir, dimensiones que tiene el trabajo de los juristas, porque lo que hacemos, buena parte de la labor que hace un jurista, cuando sistematiza el derecho, interpreta normas, fija hechos, etcétera, en realidad está pensando en dos grandes ámbitos, el de la premisa normativa y la premisa fáctica. La premisa fáctica, la fijación de los hechos, ahí que hasta no hace demasiado se ha planteado como algo no problemático, ¿no? Era fácil, probar los hechos es fácil. Siempre se ha considerado que no tenía grandes problemas epistémicos ni grandes problemas metodológicos, sino que, bueno, de acuerdo con el estadio de desarrollo de la ciencia, pues se considera que un hecho está probado de una manera sencilla. Esto también está puesto en cuestión totalmente, pero lo cierto es que cuando trabajamos con premisas fácticas o con la fijación de los hechos, lo que queremos es llegar a conclusiones que sean ciertas, que sepamos que lo que estamos conociendo es verdadero o cierto. Pero cuando trabajamos con premisas normativas, lo que nos preocupa es que el resultado final de ese trabajo teórico, el resultado final sea un resultado que digamos que es correcto. Puede ser justo, este sería otro nivel pero correcto ¿con respecto a qué? Pues correcto con respecto a un sistema jurídico o con respecto a los valores y al sistema jurídico. Y en ese sentido yo creo que una pieza argumentativa fundamental y metodológica, y creo que el método Delphi en cierto modo responde a esto, es digamos un principio de coherencia. ¿Por qué? Porque en realidad el principio de coherencia yo creo que es el principio fundamental de un orden jurídico, aunque sea multinivel, aunque sea muy complejo, como los órdenes jurídicos en los que nos movemos, ¿no? En los que tenemos derecho estatal, derecho supranacional, derecho infraestatal, etcétera, y combinamos todos estos a través de ¿qué? Pues de una unidad de sentido. Y esta unidad de sentido yo creo que es la clave para luego ser capaces de hacer interpretaciones de normas. Es curioso también que, no sé si os habéis fijado cuando se dice ¿qué hace la dogmática jurídica? Antes se llamaba dogmática jurídica, ahora no, porque dogmática ya el propio término es peyorativo, ¿no? Entonces hablamos de doctrina jurídica o de teorías sobre el derecho, pero la doctrina, cuando dice ¿qué hace? Pues elabora conceptos, elabora clasificaciones, sistematiza el derecho, elabora teorías, interpreta normas, fija el contenido de principios, de valores, de conceptos jurídicos indeterminados, hace propuestas de soluciones normativas, alternativas, y nunca se dice y conoce la realidad sobre la que se aplica el derecho. Es decir, que en esto estoy totalmente de acuerdo. Hay una dimensión que se considera externa al derecho, que es la que nos proporciona el conocimiento sobre la realidad sociológica, política, económica, y de todos los demás factores que intervienen en el derecho, porque el derecho es poder, el derecho es valor, el derecho son intereses, etcétera, y todo eso, sin embargo, nunca se dice cuando se dice ¿qué hace la dogmática jurídica? Y dice, bueno, nunca conoce la realidad. Entonces, ¿quién tiene que conocer la realidad? ¿Solo el legislador? Tú dices, necesitamos un método que nos dé un conocimiento con garantías de que probablemente, con garantías de una certeza o probabilidad o previsibilidad, y esto en realidad le correspondería casi, de acuerdo con nuestros sistemas tradicionales, solo al legislador. Entonces yo creo que esto hay que introducir, considero que habría que introducir este conocimiento que nosotros ahora un poco lo tenemos en las tesis también un poco como unas pinceladas, ¿no? Una nota de color sociológica, una nota de color histórica también, ¿no? Etcétera, y que seguramente todo eso tendría que estar integrado con el conocimiento de la norma, porque nos daría mucho más, nos daría un conocimiento mucho más certero de la norma. Pero yo diría, respecto al método en sí mismo considerado,
claro, el método se basa en una serie de presupuestos de alguna manera que si no somos excesivamente formalistas, que con el método habría que ser formalista quizá, pero en realidad está basado en la tesis de que el conocimiento de expertos es mejor que el conocimiento individual y que el conocimiento de un grupo de expertos es mejor cuanto más se puede retroalimentar en el sentido de volver sobre las conclusiones que se han extraído de unos primeros cuestionarios y hacer otros cuestionarios posteriores para ir retroalimentando y puliendo ese conocimiento. Yo creo que esta es una idea potente, quizás, y no es una idea que, por ejemplo, digamos, es que cuando hacemos un seminario sobre un tema ya van expertos y ponen en común, porque podemos decir les falta ahí ciertos elementos que te darían las garantías de mayor objetividad, de que todos están respondiendo a unos mismos parámetros para llegar a unas conclusiones, porque si no cada uno puede que con su paper esté hablando de una cosa diferente. La ventaja de este método es que te plantea un cuestionario al que todos los expertos responden y se prepara un informe de una primera respuesta y se vuelve sobre al conocimiento de los expertos. Yo creo que esto es muy positivo en el sentido de que puede contribuir a lo que serían las funciones básicas de la doctrina jurídica, ¿no? La función básica, ¿cuál es? Sería, de alguna manera, dar estabilidad, conseguir dar también un sentido de progreso. Progreso quiere decir que la nueva teoría es capaz de resolver más problemas y resolverlos mejor que si no la tuviéramos, y además es capaz de controlar las anomalías de otras teorías rivales. Entonces, en ese sentido, puede contribuir a la función de progreso de la doctrina jurídica, puede dar estabilidad, en el sentido de que hoy, cuando hablamos de ciencia, lo que hablamos fundamentalmente en el ámbito nuestro es de que existan paradigmas en sentido más bien casero, ¿no? O modelos de solución de problemas. Yo no creo que podamos ir más allá de decir que que aspiramos a tener una serie de modelos de resolución de problemas donde la comunidad jurídica, que debería ser más interdisciplinar, se mueve o está de acuerdo en que son válidos para proporcionar una teoría adecuada y una solución de problemas. Entonces, si aceptamos esto, creo que este método podría contribuir. A mí, para terminar, me gustaría poner un ejemplo de este método, pero no en sentido estricto, ¿no? O sea, me gustaría ver una investigación. Bueno, una cosa que digo, esto de que ahorra tiempo, no creo, porque esto necesita preparar los cuestionarios, seleccionar a los expertos y que los expertos acepten participar. Eso debe ser dificilísimo. Luego, hacerles que respondan varias veces a los cuestionarios, o sea, que miren el informe de las primeras conclusiones. Yo creo que efectivamente el conocimiento debe avanzar, pero bueno, me gustaría leer alguna investigación concreta en la que... Bien. Entonces a mí se me ha ocurrido un ejemplo, creo que más o menos podemos... Me estoy extendiendo mucho, ¿no? Pero a ver, cuando... es que esto me ha evocado este ejemplo que yo leí hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Y bueno, cuando... ¿Sabéis que la comisión redactora de la Declaración de Derechos Humanos, la comisión redactora, se inició los trabajos en 1946 y esa comisión eligió, la Comisión de Derechos Humanos eligió a una comisión redactora que solo estaba integrada por 5 personas, ¿no? Eleanor Roosevelt presidía, y luego estaba formada por un profesor que se llamaba Humphrey, que era canadiense, el profesor Malik, que era libanés, y el doctor Chang, que era chino y representaba un poco el confucianismo, y finalmente también estaba René Cassin, ¿no? Y
esta comisión, que ya tenía, que era la redactora de la Declaración Universal, pues en sus primeras sesiones ya empezó a discutir y no había forma de que se pusieran de acuerdo, porque fundamentalmente uno de las, sobre todo Humphrey, el profesor Malik, libanés, era prácticamente un tomista, Santo Tomás de Aquino, y quería que esta fundamentación de los derechos humanos apareciera claramente en la declaración. El profesor Humphrey no estaba de acuerdo, y Chang dijo que no, que entonces había que estudiar bien el confucianismo antes de... Bien, a la vista de que la propia comisión redactora no se ponía de acuerdo porque estaban encallados en este tipo de debates sobre el teomismo o no teomismo, entonces se solicitó una ayuda a la UNESCO. Y la UNESCO la UNESCO, digamos, a través del historiador Edward Carr, pues tuvo la idea de reunir, aunque no siempre físicamente, pero reunir a una serie de personas muy relevantes del mundo. Fijaos, porque eran Aldous Huxley, Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, Rabindranath Tagore, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Salvador de Maradiaga y Mahatma Gandhi. Y les envió un cuestionario para decir que en este cuestionario se preguntaban algunos aspectos sobre los derechos humanos, la declaración, etc. Y con el informe de aquellos cuestionarios, que esto está en un informe que el prólogo es de Maritain, que se llama Human Rights Comments and Interpretation, de 1948. Bueno, esto es la publicación, pero el informe, cuando se acabó, se mandó a la Comisión Redactora de Derechos Humanos. Esta comisión dijo que le había servido muchísimo esta base de opinión de unos autores tan representativos de diferentes visiones del mundo y de tanta, digamos, de un nivel intelectual tan elevado, que les sirvió mucho para fijar la declaración, que, como sabéis, tiene 30 artículos. Es una declaración breve en la que... Y es verdad que Jacques Maritain entonces es cuando dijo la famosa frase: fíjense ustedes cómo las personas que quieren, o sea, expertos en una materia, pero que quieren ponerse de acuerdo, pueden hacerlo si hablamos de cuestiones prácticas, siempre que no nos preguntemos por qué. Si no nos preguntamos por qué estamos de acuerdo, podemos llegar a establecer determinadas normas que nos sirven de una base práctica para poder avanzar en el conocimiento. Y es la base de este ejercicio de cuestionario, que seguramente, porque el método del FIS posterior y es más tecnológico y científico, bueno, no muy posterior, pero finales de los años 40 o 50, sí, pero de base tecnológica y científica para la predicción, ¿no?, de otro tipo de desarrollos. Entonces, bueno, yo creo que para concluir y que se habla del debate, me parece que las funciones de la doctrina jurídica tendríamos que revisarlas, o sea, revisar qué es lo que realmente hacen los juristas. Yo tengo yo les invito a todos a leer el trabajo del profesor Gabriel Domenech, el artículo en inglés que se llama "Que innoven ellos", me parece magnífico, porque hace un análisis muy, muy detenido de qué hace la doctrina jurídica y cómo nos comportamos los juristas teóricos, ¿no? Pero, y creo que habría que revisar sus funciones, pero si son válidas la función de estabilidad, la función de progreso, la función, digamos, la idea de que somos una comunidad que lo que hace es crear o articular modelos de solución de problemas dentro de un paradigma teórico y en el que tenemos una garantía, ciertas garantías de que las soluciones nos parecen aceptables y no son arbitrarias, sino que son correctas. Entonces yo creo que la doctrina puede avanzar, y la introducción de todos estos métodos, a mí me gusta mucho la idea esta de que sean expertos los que den ideas, pero luego revisen esas ideas y vuelvan sobre ellas para llegar a conclusiones. Me parece que es un acierto. Tengo una duda sobre si realmente la doctrina hace eso, o realmente
La doctrina ahora solo está preocupada cuando hay muchos, bueno, yo no soy experta en lectura de otras ramas del derecho, solo algunas que me interesan más, pero en cierto modo hay una cierta tendencia a transformar. Nosotros nos hemos formado una concepción normativista del derecho, una concepción claramente normativista, pero sin embargo estamos abocados, porque nos va llevando así nuestra forma de estudiar y de aproximarnos a las cuestiones hacia un realismo jurídico, pero vamos a decir en un sentido muy burdo. Un realismo jurídico porque al final nuestra base de conocimiento son las decisiones de los jueces para hacer una previsión sobre lo que serán las decisiones de los jueces. Y esto creo que es un círculo del que nosotros de alguna forma tendríamos que ver. Los propios sentencias, si ustedes se dan cuenta, también las sentencias ya no distinguen claramente, digamos, un obiter dicta de la ratio decidendi, y entonces parece que todo lo que aparezca en una sentencia luego sea doctrina que tiene que aparecer en sentencias posteriores. Incluso estas formas que a lo mejor de cortar y pegar copian todo y dices, bueno, todo esto no trae causa ni de los hechos de este caso, ni sirve para este caso, pero como lo han razonado en otras sentencias, entonces todas estas cosas también creo que afectan a la forma en la que se trabaja la doctrina jurídica, y creo que es la doctrina la que tendría que seguir avanzando, o sea, que los avances en el conocimiento, en los conceptos, en la teorización, etcétera, deberían ser más bien parte de la doctrina. Pero bien, y no quiero extenderme más, había traído algún ejemplo más, pero no quiero extenderme y que se abra el debate. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, pues ahora pasamos a la tercera fase. Muchas gracias, Juan y María José, muy interesante. Y pasamos a la tercera fase, que es la de hablar. Gabriel